La paz de Dios, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más. Estamos en el módulo número 4 de lo que es teología histórica. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es las doctrinas del pecado y de la gracia. ¿Está bien? Esto tiene que ver con lo que es antropología, el estudio del hombre. Ya estuvimos hablando acerca de la doctrina de la eternidad. También estuvimos hablando con respecto a la doctrina de Cristo, cristología. Y ahora comenzamos un estudio muy importante que lo vamos a dividir en dos módulos, el presente y la siguiente semana también, ya que abarca un largo periodo de tiempo. Estaremos tratando de responder a dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es, ¿hasta dónde fue disminuida la voluntad del hombre y su capacidad de hacer bien o mal después de la caída? Una vez más, ¿hasta qué momento o hasta qué punto afectó la caída a la capacidad del hombre de hacer el bien y el mal? ¿Okay? Nosotros ya tenemos la respuesta estudiando un poco de teología sistemática. Nosotros estamos como Iglesia Bautista Reformada y junto con todas esas otras iglesias de sana doctrina creemos en el pecado original. Que el pecado original nos está diciendo que Adán y la caída provocaron un efecto en toda la humanidad, en toda su descendencia. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. No estamos heridos o afectados a 50%. Hay una corrupción que hemos heredado de nuestros padres, de Adán y Eva, y esto es toda la humanidad. Una vez más, debido al pecado de Adán, todos nosotros nacemos pecadores. Es por eso que pecamos. Ahora, esta pregunta, una vez más, ¿hasta qué punto la voluntad del hombre fue disminuida o afectada para poder hacer el bien o el mal? Le vamos a estar respondiendo en base a lo que se va a ver en la historia. Segunda pregunta que vamos a procurar responder: ¿cuál es el papel de la voluntad humana con respecto a la regeneración? ¿Okay? En la obra de la regeneración, ¿cuál es el papel de la voluntad humana? Cuando hablamos de regeneración, nos estamos refiriendo al momento en el cual una persona que no conoce a Dios, que aborrece a Dios, que tiene un corazón de piedra, este corazón de piedra es transformado en un corazón de carne, que ahora quiere creer, ahora desea creer y acudir a Cristo. Ese momento de regeneración, ¿okay? Esa obra de regeneración, ¿hasta qué punto la voluntad humana está vinculada a esta obra de regeneración? Eso también estaremos viendo a través de lo que es la historia. Ahora, respondiendo a esa pregunta, lo mismo, nosotros ya sabemos, de acuerdo a la ortodoxia y la sana doctrina, que esa regeneración es una obra monergista, que alguna vez hemos mencionado. Monos y ergos significan que es la obra o el trabajo de solo un ser, que es Dios. Dios es el único que va a estar obrando en esa regeneración. Es una regeneración monergista, ¿ok? ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es esa regeneración sinergista. Monergista, solo uno, obrando para la regeneración. Sinergista, estamos haciendo referencia a que es Dios y el hombre. ¿Cuánto colaboran? Puede ser 50-50 en algún aspecto que van a decirte. Tal vez alguno se atreva a decir el 99% lo hace Dios y el 1% pone el hombre. Pero de todas maneras es un trabajo de colaboración. Por eso se llama obra regeneración sinergista. Nosotros mantenemos esta regeneración monergista, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero y es Él quien primero produce esa regeneración para que nosotros podamos buscar. Pero una vez más, estaremos procurando responder esas dos preguntas a lo largo de lo que es la historia de la iglesia. ¿Por qué no comenzamos con lo que son los padres de la iglesia? Estaré haciendo mención de algunos padres de la iglesia y les estaré, obviamente, procurando decir un poco el aporte que tuvieron con respecto a la doctrina del pecado original y también con respecto a la obra de la regeneración, si ellos tenían más inclinación monergista o sinergista. Pero estaremos viendo un pequeño pantallazo qué es lo que sucedió con los padres de la iglesia. Primero veamos a Clemente. Clemente va a estar indicando que el creer o no creer depende del mandato de nuestra voluntad. Dios coopera con las almas que están dispuestas. Así que por ahí ya vamos viendo en Clemente de Alejandría ciertas tendencias, aunque todavía no están muy claras.
Orígenes de Alejandría también va a estar presentando una analogía muy importante para lo que él quiere expresar. Por ejemplo, él va a estar poniendo la analogía del ladrón. Va a decir que Dios da la vida, Dios sustenta la vida y el mismo movimiento, pero no podemos decir Dios robó. El que robó fue el ladrón. Aunque Dios da la vida, Dios sustenta la vida, Dios da el movimiento, no podemos decir Dios robó. De la misma manera, él va a estar presentando que el hombre es el que está jugando ese papel importante en la regeneración, debido a que, aunque Dios está vinculado en todo eso, al final, pero es el hombre el que realiza esta acción. Tertuliano va a estar presentando las bases para lo que nosotros conocemos ahora como lo que es el pecado original, pero una inconsistencia grande que va a tener Tertuliano es de que, a pesar de que va a estar presentando bases para el pecado original, o sea, que la caída de Adán y Eva trajeron consecuencias para todos nosotros y que nacemos pecadores, él va a estar todavía manteniendo esta inconsistencia en que cree en la inocencia de los infantes. Luego tenemos a lo que es Cipriano. Cipriano va a estar teniendo tendencias obviamente más claras con respecto a lo que es el pecado original y también con respecto a lo que nosotros podemos decir el monergismo en la regeneración. Es más, se lo va a estar mencionando a Cipriano como si él fuera un agustiniano antes de San Agustín. Esto es un anacronismo, obviamente, ya que San Agustín nació mucho después, pero debido a que Cipriano va a estar presentando estas bases tan importantes, se lo menciona por eso que fue como un agustiniano antes de San Agustín. Pero igual, en sus escritos hay algunas ocasiones en las cuales él presenta cierta ambivalencia y cierta confusión. Recordemos que estamos hablando en estos primeros siglos y están empezando a dar estos primeros pasos para definir lo que nosotros conocemos como antropología, doctrina del hombre y la del pecado. Ambrosio también va a ser más claro con respecto a lo que es la doctrina del pecado original. Esto es un pequeño pantallazo con respecto a los padres de la iglesia y estos primeros pasos que estaban comenzando a dar. Vamos a marcar, obviamente, un gran avance cuando ya hablamos de San Agustín de Hipona. El profesor Sugel Michelin mencionaba que con este personaje tenemos un salto cuántico con respecto a la doctrina del hombre. San Agustín va a estar presentando de una manera mucho más clara lo que es esta doctrina del pecado original y del monergismo, aunque en sus primeros escritos vemos cierta tendencia a lo que es una explicación sinergista de la regeneración, pero más adelante él se va a estar ya consolidando como alguien que va a presentar esta regeneración monergista. San Agustín va a ser uno de los primeros que va a decir lo siguiente, que cuando nosotros estábamos allí en el huerto junto con Adán representados, allí el hombre, va a decir, tenía la capacidad de no pecar y morir. Había una capacidad dada por Dios para no pecar y morir. Obviamente el hombre no optó por esa opción, pero el hombre tenía la capacidad de no pecar y morir. En un futuro estado de gloria, cuando ya nuestros cuerpos sean glorificados, San Agustín también va a estar mencionando que vamos a tener la incapacidad de pecar y de morir. Vamos a ser incapaces de pecar y morir, porque ya vamos a estar de manera trascendental y ontológica diferentes al huerto del Edén. Por lo tanto, en el estado de gloria tendremos incapacidad de pecar y morir. Ahora, la gran pregunta que San Agustín respondió fue: ¿cómo estamos pues ahora? Y él mencionaba que nosotros estamos de esta manera. Estamos desde la caída del hombre, el hombre no puede dejar de pecar y morir. Y obviamente esto sirve en gran parte para poder establecer esta doctrina del pecado original y la incapacidad del hombre, y obviamente que este pecado nos afectó de manera radical. Él va a estar concluyendo el monergismo, o sea, va a concluir todas sus enseñanzas como monergista, y también va a tener implicancias esta regeneración monergista, que solo Dios es el que es encargado de esta obra de regeneración. Lo va a llevar a implicaciones obvias y claras, como por ejemplo la predestinación. Esto es algo que quizá va a incomodar a algunos,
pero fue la implicación más clara, bíblica y lógica que se podía inferir de que es una regeneración monergista. Hay implicaciones de la predestinación. Aunque, así como hemos visto en otros padres de la iglesia, San Agustín va a estar teniendo pequeñas inconsistencias y de la misma manera él va a estar escribiendo bastante con respecto al bautismo de infantes y que tiene la capacidad de perdonar pecados. Avancemos. ¿Qué sucede después? Sucede que, así como tenemos a San Agustín presentando esta regeneración monergista, hablando del pecado original, de que la caída de Adán afectó totalmente a toda la descendencia de la humanidad y nacemos pecadores, bueno, pues hay una contraparte y de manera muy curiosa también va a estar esta su contraparte contemporáneo a lo que es San Agustín. Así que tenemos aquí a este personaje llamado Pelagio. Pelagio va a estar teniendo una enseñanza en la cual él va a estar negando el pecado original. Va a negar absolutamente que Adán haya traído implicaciones para el resto de su descendencia. Pelagio enseñaba que Adán nació neutro, sin una tendencia al mal o el bien, neutro, y que cada uno de nosotros, sus descendientes, nacimos igual que Adán, sin heredar ninguna naturaleza pecaminosa, nacimos neutros. Obviamente nosotros podríamos decir muchas cosas, ¿no? Si el hombre nace neutro, entonces hubiera obviamente un 50% de población que son buenos, otros 50 malos que se fueron degradando hasta morir y extinguirse. Pero nosotros a través de la revelación de las Escrituras vemos todo lo contrario. Este personaje de Pelagio va a tener un discípulo que se llama Celestio. Celestio va a estar predicando en todo lo que es el norte de África. Va a predicar estas enseñanzas pelagianas de manera muy ferviente y después de un año en el norte de África fue declarado hereje. Celestio. Tenemos después que Pelagio también va a ser acusado de herejía en el año 414 y 2 años después, el año 416, oficialmente el pelagianismo va a ser declarado por la Iglesia como herejía. Un dato curioso es que el año 416 el pelagianismo fue declarado como herejía, pero unos cuantos años antes a Pelagio, este mismo consejo y estos mismos gobernantes que lo declararon hereje unos cuantos años antes, unos pocos años antes, le dieron su certificado de ortodoxia, de doctrina sana. Más adelante, obviamente, se condena el pelagianismo como herejía y aquí pasamos ahora a las consecuencias que trajo el pelagianismo. ¿Qué consecuencias trajo el pelagianismo? Bueno, así como hemos visto en otros casos, que tenemos nosotros los arrianos y luego hay un semi-arrianismo, de manera muy semejante sucede acá. Ahora van a venir lo que conocemos los semi-pelagianos. ¿Quiénes serán estos semi-pelagianos? Ellos van a estar hablando acerca de la gracia divina y la voluntad humana. Ambas, la gracia divina y la voluntad humana, coordinadamente actúan para este trabajo de regeneración y de salvación completamente. O sea, este trabajo de regeneración es una cooperación entre Dios y el hombre. Todavía no estamos hablando de porcentajes, pero también está vinculada a lo que es el pecado original, ya que los semipelagianos van a decir que el hombre obviamente fue afectado por Adán, fue afectado en gran manera, niegan que el hombre llegó a corromperse totalmente. Van a decir más que el hombre que está muerto, van a presentar a un hombre herido, afectado por el pecado de Adán en gran manera, pero van a negar que el hombre fue afectado completamente y está muerto en delitos y pecados. Van a hablar acerca del pecado original, no van a negar esa corrupción, pero la naturaleza caída del hombre, van a decir, retiene todavía un elemento de libertad. Es ese elemento de libertad con el cual obviamente ellos dicen que cooperan con la gracia divina. Ahora, ellos van a presentar también los semipelagianos una predestinación, porque no pueden negarla, está en la Biblia, pero la van a presentar como una predestinación basada en el previo conocimiento de Dios de lo que elegirán los hombres. Creo que tal vez lo has escuchado alguna vez. Estos semipelagianos van a tener otro representante llamado Casiano. Casiano, como semipelagiano, también va a estar enseñando una vez más que el hombre no está muerto en delitos y pecados, o sea, la
palabra de Dios va a usar esa palabra muertos y delitos y pecados, ellos la van a reconocer, pero la van a interpretar como un hombre que está herido, que su capacidad fue grandemente disminuida, pero todavía tiene un elemento de libertad con el cual puede cooperar con Dios. También Casiano va a estar hablando algo que es, diríamos, muy trascendental en ese tiempo, que tiene efectos incluso para hasta el día de hoy. Casiano va a ser uno de los primeros que va a proponer que, bueno, nosotros creemos que viene la regeneración y después de la regeneración viene la fe y los siguientes pasos en salvación, incluso hasta la santificación. Pero Casiano va a ser uno de los primeros semipelagianos que va a enseñar que la fe precede a lo que es esta regeneración, que primero hay que tener fe para luego ser regenerados. Y esto obviamente va en contra de todo lo que está enseñando la palabra de Dios, y en especial Primera de Juan. Ahora, tenemos también que en el segundo sínodo de Orange se va a estar dejando muy en claro que no solamente el pelagianismo, sino también el semipelagianismo son herejías. Así que tenemos en el segundo sínodo de Orange, el 529, que va a condenar el semipelagianismo, pero, como ya les dije antes, este mismo sínodo de Orange, que condena el pelagianismo y el semipelagianismo, va a retener ciertos elementos de error. Por ejemplo, en uno de sus cánones, el canon número 13 de este sínodo, dice de la reparación del libre albedrío. El libre albedrío de la voluntad, debilitado en el primer hombre, no puede repararse sino por la gracia del bautismo. Bueno, así que ya vamos viendo cómo la iglesia va a ir corrigiendo muchas cosas mal, pero dejando pequeños y pequeños trozos de error, específicamente en este caso, el sacramentalismo y este énfasis en lo que es el bautismo y lo que puede realizar el bautismo, ya sea salvación o realizar alguna obra efectiva en lo que es la regeneración. Así que luego, después de todo esto, ¿qué sucede con este pelagianismo y este semipelagianismo que fueron ya rechazados totalmente? Bueno, resulta que a pesar de que fueron rechazados, este agustinianismo, como hemos mencionado, que habla de esta regeneración monergista, que habla de la predestinación, todo esto fluye de la palabra de Dios, las iglesias y muchos de estos líderes de la iglesia van a estar en contra del pelagianismo y el semipelagianismo, pero no van a estar totalmente aferrándose a ese agustinianismo, porque van a tener temor de las implicaciones que trae y el efecto que puede tener a lo que es su sacramentalismo, específicamente contra el bautismo que ellos estaban llevando y contra la Santa Cena que ellos también estaban llevando. Así que de esa manera la iglesia poco a poco va a ir apartándose y degradándose cada vez más. Ahora, como conclusión, quisiera mencionar que una vez más nosotros creemos en la doctrina del pecado original. Adán y Eva pecaron y esto trajo consecuencias para todos nosotros. Todos nosotros nacemos, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, no heridos, sino absolutamente muertos. Nuestra capacidad genuinamente quedó corrupta desde raíz. Somos esclavos del pecado. Número 2, esta regeneración que nosotros estamos presentando a través de la palabra de Dios es monergista. Es Dios quien inicia este proceso de salvación y la regeneración es monergista. Es solo Dios obrando para que este corazón de piedra se pueda convertir en un corazón de carne. Ahora, es importante una vez más ver cómo la iglesia a través del tiempo fue rechazando cosas malas. Y eso estaba muy bien en diferentes sínodos y concilios. Pero en cada sínodo y concilio vas a ver pequeños elementos que uno quizá no quiera prestarle atención, pero que más adelante traen grandes consecuencias. En especial, en lo que estuvimos viendo el día de hoy, el bautismo y la efectividad que tiene el bautismo sobre el infante. ¿Qué realmente logra ese bautismo? Y va a empezar a involucrarse la gracia que infunde el bautismo y que va a ir contaminando a la iglesia y degradándola hasta donde ahora conocemos la iglesia católico-romana. Queridos hermanos, tenemos que nosotros llegar a ese balance donde tenemos una doctrina sana. Tenemos que definir bien los términos para que quedemos muy claros y no permitamos pequeños errores que a la larga van a traer grandes herejías.
pero al mismo tiempo nosotros tenemos que también mostrar una ortodoxia y una ortopraxis. Mostrar que estamos viviendo la palabra de Dios en amor. Podemos rechazar la mentira, rechazar el engaño, pero también tenemos que ser tolerantes en muchos aspectos que no son primarios en nuestra doctrina. Hay ciertos aspectos que podemos ser un poco más tolerantes con ciertos hermanos de ya sean presbiterianos o bautistas con pequeñas diferencias. Hermanos, una vez más, vamos a continuar con este tema. Tenemos que hablar con respecto a lo que creían también en la Edad Media Lutero, Calvino y hasta nuestros tiempos, con respecto a esta doctrina del pecado y de la gracia. Pero esto lo estaremos llevando la siguiente clase. Que el Señor los bendiga, hermanos.